Bueno, pues vamos a ver ahora las leyes de Faraday de la electrólisis. Como ya hemos visto en la pregunta anterior, una electrólisis es una corriente que se utiliza para provocar una reacción química que no es espontánea, que no debería ocurrirse. Para ello lo que utilizamos es una fuente de electricidad que hace que los electrones se muevan en sentido contrario del esperado. Bueno, con esto en la mayoría de los casos lo que provocamos es que en el cátodo se deposite un metal que no debería de formarse, pero que la corriente eléctrica obliga a que se forme ese metal y que se deposite, es decir, que el cátodo irá aumentando de tamaño, mientras que en el ánodo, si hubiera un electrodo que estuviera reaccionando, se iría deshaciendo, ¿vale? Bueno, Faraday encontró una relación, o varias, ahora lo veremos, entre la cantidad depositada de ese metal y la corriente eléctrica que nosotros ya hemos utilizado, que parece lógico que tiene que haber una relación. A eso se le llamó leyes de Faraday. Vamos a verla. La primera dice que la cantidad de la sustancia metálica que se deposite en el cátodo va a ser directamente proporcional, es decir, que va a aumentar con la intensidad de la corriente, lógico, ¿no? Cuanto más electrones circulen, pues más metal se me va a depositar, y el tiempo que lleve en funcionamiento. Claro, si yo lo dejo una hora, se va a formar más metal que si lo dejo 2 minutos. Esto se puede unir en un solo parámetro, que sería la carga eléctrica, que es la letra Q, que simplemente es multiplicar la intensidad por el tiempo, es decir, la cantidad de electrones que circula o la velocidad a la que circulan esos electrones por el tiempo que haya transcurrido. Bueno, si yo tengo varias cubas electrolíticas y en ellas voy depositando distintos metales, pero pongo la misma cantidad de electricidad, ¿de quién se me va a formar más cantidad? Es decir, la masa de diferentes sustancias liberadas, ¿de qué dependerá? Pues depende de la masa molecular de ese metal. Cuanta mayor sea su masa molecular, más se me va a depositar, y también del número de electrones intercambiados, ¿vale? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en una formulita, pero lo importante ahora es que definamos otra cosa, que es lo que se llama un Faraday o constante de Faraday. Ese Faraday es simplemente la carga que tienen un mol de electrones. Como un mol de electrones sería el número de Avogadro, ¿no? 6,022 por 10 elevado a 23, y la carga de un único electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19, pues un Faraday, que ya hemos dicho que es la carga eléctrica de un mol de electrones, será multiplicar esos dos números. Y nos da este número, 96.472, pero que todo el mundo lo suele redondear a 96.500 coulombios. ¿Qué es entonces un Faraday? Pues la carga eléctrica de un mol de electrones. Bueno, pues vamos a ver las expresiones que vamos a utilizar en problemas. Fijaros cómo lo hemos puesto así muy en grande, muy explicado, porque esto es lo que vamos a utilizar para los problemas, ¿vale? Os lo voy explicando. La N, ¿qué es la N? Pues el número de moles que se deposita del metal. Es el número de moles, no tiene nada más. Aquí aparece arriba la intensidad de la corriente y el tiempo que haya estado funcionando. Claro, estos dos ayudan a que se formen. Pero abajo aparecen los que, digamos, va en contra. Por un lado, el número de electrones que se haya intercambiado. Cuanto más electrones se haya intercambiado, pues menos se va a formar porque necesita más electricidad. Y la constante de Faraday, que es una marca simplemente que nos indica pues la cantidad de electrones que se habrá circulado, ¿no? Por la carga que habrá circulado cuando circula un mol de electrones. Pues ya está. Pues esto sería lo... Claro, porque esto no lo que nos indica es qué cantidad de electrones necesitamos para que se produzca un mol de esa sustancia. Bueno, a nosotros no nos interesa, lo que pasa que ya lo vuelvo a repetir lo que es cada uno. Intensidad de la corriente, tiempo, número de electrones intercambiados y la constante F, que ya sabemos que vale 96.500. Y en otros casos esta hipótesis se sustituye por la Q. ¿Qué es Q? Pues la carga eléctrica en coulombios. Esta carga eléctrica en coulombios es el resultado de multiplicar la intensidad de la corriente por el tiempo. Si os dais cuenta, esta formulita entonces nos quedaría así. Q partido de Z por F, ¿vale? ¿Cuál utilizo? Pues según un problema utilizo esta de aquí, y en otros problemas pues voy a utilizar esta expresión de aquí. En realidad son estas dos expresiones las que tenemos que utilizar para hacer todos los problemas. Y nada, pues ahora empezaremos a hacer esos problemas. Para empezar, uno muy sencillito que nos dice que una disolución acuosa de sulfato de cobre 2 se electroliza con una corriente continua durante 4 horas. Dice depositándose en el cátodo, fijaros, en el cátodo 16,583 gramos de cobre metálico. Dice calcula la intensidad de la corriente. Bueno, vamos a ver. Lo primero es que si tenemos sulfato de cobre 2, que sería esto, en agua, pues esto liberaría el catión sulfato, cobre 2 acuoso, ¿vale? Y el sulfato. Este es el que va a sufrir la electrólisis y se va a depositar de tal manera que la reacción que se va a producir es esta: cobre 2 más 2 electrones
y dará lugar al cobre. Esto ocurrirá en el cátodo, porque es una reducción, creo que es fácil de ver, ¿no? Y veis cómo es sólido, por eso se deposita. ¿Cuánto se deposita? Pues 16,563 gramos. Si yo recuerdo mi formulita, la vamos a poner aquí, que hemos dicho que era I por T partido de Z por F. Bueno, pues yo lo que quiero calcular es la intensidad de corriente. Para eso necesito conocer el número de moles, que no lo conozco. Z ya lo conozco, son 2 electrones, ¿lo veis? Este es Z. Y el número de Faraday, que es 96.500, y el tiempo me dice que son 4 horas, que lógicamente habrá que pasarlo a segundos. Bueno, pues nada, lo único que tengo que hacer ahora es calcular cuántos moles tengo. Para ello cojo 16,583 gramos y lo vamos a pasar a mol. Mol de cobre. Pues un mol de cobre me está diciendo que vale 63,5 gramos. Vamos a ver cuánto nos sale. Sería 165. Perdón, 16,583. Ya me iba a equivocar con el número. 16,583 dividido entre 63,5 y nos da 0,261. Voy a poner 3 decimales. 261 y ya está, me vengo aquí, sustituyo 0,261, la intensidad de corriente es la que quiero averiguar, el tiempo me ha dicho que son 4 horas, pero tengo que pasarlo a segundos, ¿eh? Este tiempo tiene que venir en segundos. Bueno, como son 4 horas, vamos a hacerlo muy rapidito, una hora son 3.600 segundos, y entonces esto sería 4 por 3.600, 14.400 segundos. 14.400 segundos. Pues lo ponemos 14.400 segundos y abajo ponemos Z, que vale 2, que es el número de electrones intercambiados, ¿lo veis? 2. Y el número de Faraday, que es 96.500. Y nada, despejamos la intensidad y miramos a ver cuánto nos sale. Sería 0,261 por 2 por 96.500. Y ahora esto lo dividimos entre 14.400. Y nos da 3,498, vamos a poner 3,5, ¿no? Que es la solución del problema. ¿Veis qué sencillito? ¿Con qué tengo que tener un poquito de cuidado? Con el tiempo, que hay que ponerlo en segundos, ¿vale? Para yo recordar que una hora son 3.600 segundos. Y así podemos pasar ya al siguiente problema, que sería este de aquí. Vamos a limpiar esto un poquito para que se vea bien. Y empezamos a hacerlo.
Vamos a ver, vamos a seguir con los ejercicios. En este caso nos dice una corriente de 8 amperios atraviesa durante 2 horas 2 celdas electrolíticas conectadas en serie. La primera contiene sulfato de aluminio y la segunda sulfato de cobre. Muy bien. Dice calcula la cantidad de aluminio depositada en la primera celda. Bueno, como las dos celdas están conectadas en serie, la intensidad de corriente, o mejor dicho, la cantidad de corriente que circula por las dos tiene que ser la misma. Bueno, la intensidad de corriente también, ¿vale? Es decir, que este dato de 8 amperios lo utilizaremos para los dos y el tiempo también, de 2 horas, ¿vale? Bueno, en la primera dice calcula la cantidad de aluminio depositada en la primera celda. Claro, el cátodo, lo que va a ocurrir es que el catión de aluminio, que como sabemos es aluminio 3+, pues se va a ponerse en contacto o va a coger 3 electrones y va a formar el aluminio sólido, ¿vale? Esto ocurrirá en el cátodo, que es la reducción. Muy bien, pues entonces ya está, ponemos nuestra formulita de Faraday y por T, y abajo ponemos Z por el número de Faraday, que ya digo que normalmente se toma como 96.500, y de aquí podemos sacar el número de moles que se va a formar de aluminio. Intensidad 8, fijaros que nos dice que es durante 2 horas, hay que ponerlo siempre en segundos, 2 horas en segundos son 7.200 segundos. A ver, creo que todos lo sabéis, pero en caso de que tú tengas muchas dudas en ese momento, pues tú lo único que tienes que hacer es coger 2 horas, y dice, bueno, 2 horas, pues 1 hora son 60 minutos, ya lo tengo pasado minutos, y ahora digo que 1 minuto son 60 segundos, y ahora tengo pasado segundos, ¿vale? Así que multiplicar por 60 por 60 y por 2. Si esto lo hacéis, pues da 7.200 segundos, ¿vale? Pues nada, lo ponemos, y abajo ponemos el número de electrones intercambiados, que sería sería Z, vamos a indicarlo aquí para que se vea, y la constante de Faraday, que normalmente nos la dan en estos problemas, fijaros cómo da que es 96.500, pues nada, lo hacemos, y con esto ya tendríamos el número de moles que se han formado, que se han depositado en el cátodo. Sería 8 por 7.200, y ahora lo dividimos entre 3 por 96.500. Y eso nos da 0,198, vamos a poner 0,2, ¿no? 0,2 moles. Pero como me nos pide la cantidad, pues vamos a pasarlo a gramos. Para ello ponemos 0,2 moles y ponemos la masa atómica del aluminio, que es 27, pues ponemos un mol, serían 27 gramos. Y lo que nos dé sería por 27 y sale 5,37. Exactamente la solución que nos da el problema, ¿vale? Ya está. Vamos al segundo problema. Dice, os recuerdo que la corriente eléctrica, es decir, I por T, la cantidad de carga eléctrica no puede cambiar, es la misma de antes, 8 por 7.200. Dice, sabiendo que la segunda celda se ha depositado 18,95 gramos de cobre, calcula el estado de oxidación en la que se encontrará el cobre. Bueno, yo voy a llamar a este estado de oxidación, lo voy a llamar Z, entonces yo tendría en el cátodo, ¿qué ocurriría? Fíjate lo que dice, otra vez que está depositado, siempre se deposita en el cátodo, ¿no? Lo voy a llamar Z, que no sé cuál es, pero claro, si es Z más, pues más Z electrones, y para dar lugar a cobre sólido, ¿vale? Es una reducción. Y entonces ya, yo creo que ya entenderéis lo fácil que es esto. Vamos a ponerlo otra vez la formulita. Esto es lo que yo estoy buscando. Y todo esto, lo demás lo conozco. Y N lo voy a sacar por de aquí, del dato del cobre, que dice que es 18,95 gramos. Entonces vamos a ponerlo, 18,95 gramos de cobre. Y ponemos la masa atómica del cobre, vamos a pasarlo a moles, ¿no? Ponemos un mol y abajo la masa atómica, que es 63,5 gramos. Y miramos a ver cuántos gramos de cobre nos sale. Ay, perdón, cuántos moles de cobre nos sale, ¿vale? Pues sería 18,95 dividido entre 63,5. Da 0,298, prácticamente da 0,3 moles, ¿no? Ponerlo 0,3 moles. Y ahora pues me vengo aquí y sustituyo todo. 0,3, esto era 8, esto era 7.200, ¿vale? Z es lo que quiero averiguar y el número de Faraday.
No va a dar exacto, a ver, Z debería dar un número exacto, pero no lo va a dar. A ver, lo único que vamos a hacer es pasar este para acá y el 0,3 para abajo dividiendo, ¿eh? A ver cuánto nos sale. Sería 8 por 7200. Lo que quiere decir es que va a ser muy difícil que nos dé un número natural exacto, pero sí que debería darlo muy cercano, ¿eh? 0,3 por 96.500. Y fijaros lo que da 1,99. 1,99, lo pongo aquí, 1,99, pues prácticamente es pues 2, ¿vale? Que es el estado de oxidación que nos viene ahí como solución. Pues listo, ya lo tendríamos resuelto. Venga, seguimos. Dice, cuando se electroliza cloruro de litio fundido, es decir, que nada más que tengo cloruro de litio, no hay agua, ¿eh? Se obtiene cloro gaseoso. Este ocurrirá en el ánodo, porque este no es un metal. Y litio sólido, y este sí que es en el cátodo. Siempre el metal siempre se deposita en el cátodo. Dice, ¿qué intensidad de corriente será necesaria para descomponerlo totalmente en 2 horas? Bueno, me dice que son 15 gramos de litio, ¿no? A ver, si este es el litio, el cloruro de litio, si yo procedo a fundirlo, pues entonces lo que me encontraría sería el litio más y cloruro menos, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Estoy todo de acuerdo, ¿no? Lo que estamos fundiendo, le estamos liberando sus iones. Vamos a ver cuánto había. Dice que había 15 gramos de litio, de cloruro de litio, perdón. Pues lo que vamos a hacer es pasarlo a moles. A ver cuántos moles hay aquí. Para ello cogemos su masa molecular, la sumamos, ¿no? 35 más 5 más 7. Y nos da 42,5. Mol de cloruro de litio. Y entonces lo dividimos, 15 entre 42,5. Nos da 0,353. Vale. 0,353 moles de cloruro de litio. Bueno, pues sí, de este hay 0,353, de estos dos. Si al principio tengo de este 0,353 moles, de este tendré 0,353 moles y de este tendré lo mismo, ¿no? Bueno, pues empezamos con el litio, ¿vale? Dice que qué intensidad de corriente será necesario para descomponerlo en 2 horas. Otra vez, 2 horas, recordad que eran 7200 segundos, ya no lo explico porque lo hemos explicado en el problema anterior. Entonces nada más que tenemos que poner n igual a I por T y abajo Z por F. Como estamos en el cátodo, poner la reacción que ocurre en el cátodo, cogeremos el litio más. Le damos un electrón y ya lo tengo el litio sólido. Bueno, pues entonces lo único que... Este sería Z, ¿vale? Es lo que estábamos buscando, pues sería... La N hemos dicho que vale 0,353. Lo apuntamos ya. La intensidad es lo que estoy buscando. El tiempo, 7200 segundos. Ojo, siempre segundos, ¿eh? Abajo, Z que vale 1 y 96.500. Pues lo único que tengo que hacer es despejar de aquí la intensidad. Esto pasaría multiplicando y el otro dividiendo. No, bueno, lo voy a poner por si acaso. Me da miedo hasta decirlo, pero bueno. Por 96.500 dividido entre 7.200. Y vamos a ver cuánto nos sale. Sería 0,353 por 96.500 dividido entre 7.200. Y se nos sale 4,73. 4,73 amperios. ¿De acuerdo? Y vamos al apartado B, que nos dice qué volumen de cloro medido 23 grados y 755 milímetros de mercurio se obtendrá en la primera media hora del proceso. Bueno, ¿qué ocurrirá en el ánodo? En el ánodo lo que yo me encontraría es que dos aniones cloruro reaccionarían con dos aniones cloruro reaccionarían para dar lugar, pero bien, que es un ánodo, unas oxidaciones, para dar lugar al cloro y liberarían dos electrones, ¿vale? Esta sería la reacción que tendría lugar. Esto ocurre porque aquí lo que ocurre es una oxidación, ¿vale? Bueno, a ver, para nosotros hacer en este caso pues vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Es que aquí lo que se pone
digamos, en marcha o que interviene el proceso, no es un electrón como antes, aquí son dos electrones. Esta es muy importante porque esta reacción es muy típica de los problemas de, de Faraday, entonces hay que sabérsela muy bien, ¿vale? Dos aniones cloruro, lo que me va a dar lugar es al cloro y para ello van a liberar dos electrones, muy bien. Pues entonces ya una vez que lo hemos, bueno, por lo menos comentado, pues ya podemos poner simplemente la reacción, ¿vale? La ponemos Z por F y ponemos, dice que es la primera media hora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si hemos dicho que una hora son 3600 segundos, pues media hora lógicamente serían 1800. Yo creo que esto no hace falta que lo pongáis. Por otro lado, la intensidad de corriente tiene que ser la que hemos obtenido antes. Eso es obligatorio porque la intensidad de corriente es la misma para el cátodo que para el ánodo. Entonces ponemos 4,73, 1800 porque es media hora, ¿vale? Vuelvo a repetir. Y ahora en Z tenemos que poner 2 y en la F que es 96.500. Y de aquí sacamos el número de moles que hay que se formarán de cloro, ¿eh? Sería 4,73 por 1800 dividido entre 2 por 96.500 y nos sale 0,044 moles 0,044 moles de cloro. Y ahora lo único que tengo que hacer es un P por V en RT. Para ello lo único que vamos a hacer es tener un poquito de cuidado con el tema de la unidad de 23 grados, pues lógicamente le sumamos 273 y ya tendríamos un grados Kelvin, sería 300, ¿vale? Grados Kelvin. Y el otro que me dice que es 755 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, pues nada, ponemos que una atmósfera son 760 y ya lo tenemos pasado a milímetros de mercurio, que casi es una atmósfera, ¿eh? No sé para qué pone un dato tan cercano, pero bueno. 0,99, yo de verdad que son ganas de fastidiar, pero bueno, ponemos 0,99 y ya está. Ponemos P por V en RT. Os recuerdo que me está pidiendo el volumen, pues sería 0,99 V, 0,044 R, que es 0,082 y la temperatura, que es 300. Simplemente despejamos de aquí el volumen y nos daría 0,044 por 0,082 por 300. Espera un momentito, por 300 no, ¿verdad? Es que me he confundido de aquí. Sería, vamos, es que me he confundido yo aquí al poner 300. Esto no sería 300, sería, muy rápido lo sumo yo. Sería 296, ¿no? 296 grados Kelvin, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y este de aquí también sería 296 grados Kelvin, no me he dado cuenta aquí. Bueno, lo arreglamos. Es que son 23 grados raros esta temperatura, ¿eh? Bueno, pues 296 dividido entre 0,99, que prácticamente es 1, ¿vale? Y miramos a ver cuánto nos sale. Bueno, sale un volumen de 1,08 litros y ya hemos terminado. Un poquito raro el problema, sobre todo por los datos, ¿eh? Y bueno, aquí es que no hemos confundido con la temperatura, pero lo hemos arreglado enseguida y ya estaría hecho el problema. Muy importante esta reacción, ¿eh? De verdad, es la típica de, si te van a hablar del ánodo de una electrólisis, casi seguro que es esta reacción, ¿eh? Dice, la electrólisis es un proceso que se utiliza con frecuencia para la obtención industrial de metales. Bueno, esto lo estamos viendo en todos los ejercicios, que en el cátodo se deposita un metal. Dice, ¿cuántos coulombios de corriente eléctrica se necesitan para reducir el aluminio de un mol de sulfato de aluminio o aluminio metálico? Bueno, vamos a ver, vamos a tranquilizarnos. Me está hablando del aluminio, entonces la reacción que va a ocurrir en el cátodo sería esta, ¿no? Aluminio 3 más 3 electrones para dar lugar al aluminio. Esta es la reacción que estamos buscando, ¿vale? Este es el que se deposita en el cátodo, etcétera, etcétera, que ya lo paramos de repetir. Este es Z. Y bueno, aquí lo llamativo es esto. ¿Cuántos coulombios? Coulombio es la unidad de la carga eléctrica. Si recordáis, lo hemos puesto antes que la carga eléctrica es I por T. Entonces la ley de Faraday, que era N I por T partido de Z por F, se puede poner así también. Q Z por F. Por tanto, lo único que tengo que hacer es, como me dice que es un mol, ¿no? Oh, bueno, mucho cuidadito, ¿eh? Porque dice que es un mol de sulfato de aluminio. Un mol de el sulfato de aluminio, tened en cuenta que tiene esta expresión, ¿eh? Al2 SO4 3, ¿vale? Entonces, si yo esto lo fundo, pues se supone que es fundido, normalmente en estos procesos no hay agua,
no sé si os estáis dando cuenta ya del pequeño problemita que me encuentro, que es que sale el doble. Es decir, si yo de este tengo un mol, de este van a salir 2 moles. Y este es el que va a reducirse. Por tanto, para calcular Q, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner 2, ¿vale? Porque va a hacer 2 moles. Aquí lo estoy marcando todo para que lo veáis. La Q, que es la que quiero averiguar. Z, que vale pues 3, ¿no? Y 96.500. Y miramos a ver cuánto nos sale la Q. Un problema que hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Es un problema que como no estés atento a lo que estás haciendo, pues te pierdes, porque pondrías un mol rápidamente, ¿no? Y sin embargo, pues ya digo que no es así, ¿vale? Y nos sale 579.000, que es la solución clavada, ¿vale? Pero bueno, este problema había que tener cuidadín con él, ¿eh? Porque claro, es que no me hizo un mol de aluminio. Fijaros, si lo hizo un mol de sulfato de aluminio. Fijaros el cambio, nada más que ese detallito ya cambió el problema por completo. Venga, pasamos al siguiente. Dice, ¿cuántos segundos empleará una corriente de 10 amperios para producir el aluminio suficiente para producir una lata de refresco con 35 gramos de masa? Vale. Aquí dice para producir el aluminio, pues entonces yo me imagino que la reacción a partir del aluminio 3+, es la de antes, ¿eh? Ponemos otra vez cátodo y sería aluminio 3+, más 3 electrones para dar lugar al aluminio. Y este es el que se deposita para dar lugar a nuestra latita de refresco de 35 gramos. Nada, yo creo que ya podemos ir rapidito, ¿no? N sería pues I por T partido de Z por F. Me piden el tiempo, entonces me tiene que dar los demás datos. Ya me está dando la intensidad, lo veis aquí, los 10 amperios, que sería la intensidad. Z ya lo tengo, Faraday lo tengo, me queda el número de moles, pero es que me lo da también, pues dice que son 35 gramos. Y son 35 gramos de aluminio, ponemos que un mol de aluminio son 27 gramos. Y miramos a ver cuánto nos sale. Sería 35 entre 27. 35 dividido entre 27. Y saldría 1,29. Voy a poner 1, de verdad que es que no merece la pena para otra cosa. 1,3, ¿vale? Moles de aluminio. Y ya pues, podemos hacerlo rapidito. 1,3 moles de aluminio. Estoy buscando la intensidad, vale 10. El tiempo que hay que pasar. Y abajo pondríamos Z, que hemos dicho que es 3, ¿no? Y 96.500. Pues nada, el tiempo sería 1,3 por 3 por 96.500 dividido entre 10. Y me da 37.635, que es la solución del problema. Un montón, ¿eh? Pero porque el amperaje es muy bajo, ¿eh? Para estas cosas se utilizan amperajes muchísimo mayores, porque si no, fijaros el tiempo, la cantidad de tiempo que tendríamos que esperar. Es que estamos hablando, pues, más de una hora para obtener una lata de refresco. Esto es imposible, ¿no? Es decir, que necesitaríamos amperajes muchísimo mayores que ese para poder conseguirlo. Bueno, eso a nosotros nos da un poco igual. Y pasamos al siguiente. Dice, ¿qué diferencia existe entre una pila electroquímica y una cuba electrolítica? Dice, justifique la respuesta. Bueno, en una pila electroquímica, a ver, en una pila, vamos a ponerle aquí pila y aquí ponemos cuba, ¿vale? Para diferenciarlo. Voy a poner aquí cuba. Vamos a poner las dos primeras diferencias más claras, que yo creo que con eso ya bastaría. En una pila se produce la reacción espontánea. Y se obtiene energía eléctrica a partir de energía química, ¿vale? Y en la cuba electrolítica, pues lo contrario, se produce la reacción no espontánea, y se obtiene energía química a partir de energía eléctrica. Yo creo que son las principales, hay más, pero yo creo que con estas dos ya bastaría, son la diferencia más importante entre una y otra. No, pasamos al siguiente. Dice, dos cubas electrolíticas que contienen disolución acuosa de nitrato de plata la primera y sulfato de hierro de la segunda están conectados en serie. Pasa la corriente eléctrica durante un cierto tiempo y se deposita en el cátodo de la primera 0,810 gramos de plata. Dice,
calcular la cantidad de electricidad que ha circulado por las cubas. Bueno, esa cantidad de electricidad es la misma para las dos cubas electrolíticas, ¿eh? Lo hemos dicho ya antes, están en serie, entonces lo que pasa por una pasa por la otra también. Es un circuito eléctrico, entonces los electrones no van a desaparecer y por tanto ni la carga eléctrica, es decir que la carga eléctrica que circula por una cuba es la misma que la otra. Voy a coger la primera cuba para calcularlo. Entonces, como me dice que es nitrato de plata, pues lógicamente la plata, recordad que tiene una carga positiva. Ella en el cátodo, siempre en el cátodo, por Dios, siempre en el cátodo, va a formar a plata sólida. El metal siempre se deposita en el cátodo, eso que no se olvide nunca. En el ánodo, ¿qué es lo que suele ocurrir? En el ánodo suele aparecer un gas, el que lo hemos dicho antes, que no nos ha aparecido todavía ningún otro problema, pero aparecerá, pero es el cloro, el más típico en esta reacción en el ánodo. La he marcado aquí mucho, la he subrayado porque de verdad que es muy importante que recordéis que eso es lo que ocurre en el cátodo, en el ánodo, perdón. Y ahora nada, vamos a hacer ya el problema. Este sería Z. Dice que 0,810 gramos de plata, nos sorprenderá si lo paso a moles, ¿no? Entonces pondremos aquí un mol y la masa es 108 gramos de la plata, pues miramos a ver cuánto nos sale, ¿no? Sería 0,810 dividido entre 180, perdón, 108, 0,810 dividido entre 108, nos da 7,5 por 10 elevado a menos 3 moles. Es que es muy poco, ¿eh? Hombre, claro, plata también, ¿no? Pero bueno. Moles de plata. Y, no, perdí la cantidad de electricidad. Cantidad de electricidad, recordar que era la Q. Entonces, yo voy a hacer, en vez de poner, bueno, voy a poner las dos formulitas para que la veáis, pero la voy a poner bien. Teníamos esta formulita, que era la que estamos utilizando, que es tan práctica, pero esto es intensidad de corriente y esto es tiempo. Pero si me piden cantidad de corriente, cantidad de electricidad, perdón, la que tengo que utilizar es esta, la Q, ¿vale? Que es Z por F, dividido entre Z por F. Es decir, esa cantidad de electricidad se representa por la letra Q y es igual a I por T. Y se mide en coulombios, o simplemente C, ¿vale? Pues nada, vamos aquí. Número de moles, 7,5 por 10 elevado a menos 3. Cantidad de corriente, que es lo que quiero averiguar. Z hemos dicho que vale 1 y 96.500. Qué fácil, ¿no? Ya hemos terminado el problema. Lo multiplicamos por 96.500 y se acabó. Nos da 723,75. Que es exactamente la solución que viene arriba, ¿vale? Dice la cantidad de hierro depositado en el cátodo de la segunda. ¿Qué hierro es, por cierto? Aquí lo tenemos, sulfato de hierro 2, ¿lo ves? Pues entonces nada, en el cátodo de la segunda, ¿qué ocurriría? Pues tendríamos hierro 2 más 2 electrones y esto daría lugar a hierro sólido. Este sería la Z, ¿vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer es poner la formulita otra vez. Como tengo la cantidad de corriente esta, la vamos a utilizar aquí, ¿eh? Pues pondríamos N, ya pongo la Q, partido de Z por F. Entonces N sería Q, que hemos dicho que es 723,75, y aquí quedaría 96.500, ahí, por 2, pero que no me cabe el 2. Voy a poner el 2 aquí. Voy a hacer el número bajito, sería 723,75 dividido entre 2 por 96.500. Y nos sale 3,75 por 10 elevado a menos 3. Estos son moles de hierro, ¿Que lo queremos en gramos? Pues nada, ponemos que la masa molecular del hierro es 56 gramos y ya está, porque nos salga pues el resultado final. No sé qué os están pareciendo los problemas. Yo creo que no son muy difíciles, la verdad. 0,21. Bueno, la solución por 0,2 y ya está. Vamos a poner 0,21. Dice moles de electrones que habrá circulado. Esto me parece más interesante, y aquí lo que podemos hacer es simplemente utilizar el concepto de Faraday. Un Faraday es igual a la carga de un mol de electrones. Y son 96.500 coulombios. Es decir, esto es la carga que tiene un mol de electrones, 96.500 coulombios. Pues entonces, como yo sé que han circulado 723,75 coulombios, fijaros que fácil, si hubiera sido un mol, en realidad hubieran circulado 96.500. Pues ya está resuelto el problema,
¿vale? Por la definición de Faraday, ¿eh? Que es la carga de un mol de electrones. O la carga eléctrica, ¿vale? Y ya está, lo hacemos. Sería 723,75 dividido entre 96.500 y sale 7,5 por 10 elevado a menos 3. Aquí me he puesto una C. A ver, lo pongo bien, 7,5 por 10 elevado a menos 3 moles de electrones. Y se acabó. Un poquito raro el apartado C quizás, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero bueno, pero bien. Dice, resuelva las siguientes cuestiones. ¿Cuántos moles de electrones se necesita para la reducción de un mol de nitrato a ion NH4+? Bueno, vamos a ver. Aquí el tema es que yo quiero pasar de NO3- a NH4+, ¿vale? Y aquí lo único que vamos a hacer es ver cuáles son los estados de oxidación. Este es un nitrato, este tiene 2 negativos y este tendría 5 positivos. Y aquí este viene del amoníaco, entonces yo creo que entendéis todo que este tendría 1 positivo y el nitrógeno tiene 3 negativos. Por tanto, aquí lo que se pone en juego, sin ajustar nada, que no lo vamos a hacer porque sería un poquito conflictivo, pues no me explican nada, es que aquí se pone en cuestión la presencia de 8 electrones, ¿vale? 8 electrones, ¿vale? Entonces nos haría falta 8, como es la reducción de un mol, pues entonces sería 8 moles de electrones, ¿vale? 8 moles de electrones. Con esto ya estaría justificado, no haríamos nada más porque tampoco nos están explicando en qué condiciones lo estamos haciendo ni nada, ¿eh? Dice, ¿cuántos Faraday hace falta para la citada reducción? Pues una tontería, porque un mol de electrones, un Faraday, pues 8 moles pues serían 8 Faraday, ¿vale? Y ya está. La verdad que es un programa un poco extraño, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a negar? Lo vamos a negar, pero vamos, que esta es la solución, ¿eh? No tiene nada más. Venga, pasamos al siguiente. Dice, una celda electrolítica contiene 1 litro de una disolución de sulfato de cobre 2. Se hace pasar una corriente de 2 amperios durante 2 horas, depositándose todo el cobre que había. Dice, calcule la cantidad de cobre depositado. Bueno, vamos a empezar. Este nos parece muy interesante. Es cobre 2. Vamos, interesante digo que a vosotros seguro que es de lo que más os gusta. El cátodo, pues nada, ponemos cobre 2 más 2 electrones, cobre, ¿no? Depósito de cobre. Dice que se ha depositado 4,74 gramos, que es lo que bueno, perdón, que es la solución, que es lo que nos pide, la cantidad de cobre, que no me hagáis caso. Vale, voy a borrarlo porque te vamos, de verdad. Voy a poner la solución directamente. Dice que se ha hecho pasar una corriente de 2 amperios durante 2 horas. Bueno, 2 horas ya lo hemos visto varias veces, que es 7200 segundos, ¿no? Muy bien. Y dice que es durante 2 horas. Pues entonces nada, ponemos N, I por T y Z por F. Este Z, marcarlo siempre, por favor. 2 amperios, el tiempo 7200 segundos. Y ahora Z vale 2, 0 va a ir, y 96.500 segundos. Perdón, 96.500 coulombios, que es el Faraday. Fijaros cómo nos lo dan, es muy típico que nos den el dato de Faraday. Pues sería, de todas maneras conviene conocerlo, no parece que nos lo den. 2 por 7.200, ahora dividido entre 2 por 96.500 y nos sale 0,075 moles de cobre. Y ya lo único que pasamos es, lo pasamos a gramos y me tiene que dar la solución que yo tan alegremente quería ya utilizar, ¿vale? Casi cualquiera lo hace, ¿no? Aquí está la masa atómica del cobre, 63,5 gramos. Bueno, lo multiplicamos por 63,5 gramos. 0,075 por 63,5 gramos y nos sale 4,76, me sale a mí 4,76 gramos y ya está, y hemos tenido la solución que queríamos obtener. Bueno, dice, ¿cuál es la concentración de la disolución de sulfato de cobre inicial? Anda, sulfato de cobre inicial. Bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a pensar un poquito. El sulfato de cobre es sulfato de cobre 2, no sé si me lo dice, aquí no lo dice, pero antes sí. Entonces la disolución sería así, sulfato de cobre que disuelto en agua
Yo voy a suponer que, no, bueno, voy a suponer que una sal soluble daría así, ¿no? Entonces, si de este hay 0,075 moles, de este habría lo mismo, ¿no? 0,075, la reacción es 1 a 1. Ya digo que en estos problemas no se suele hacer estequiometría, ¿eh? Bueno, pues entonces es una tontería la pregunta, ¿no? Pongo la formulita, concentración moles partido de volumen en litro, y lo ponemos moles 0,075, y el volumen, no sé cuánto me ha dicho que era, 1 litro, pues claro, pues ya está, se acabó, 0,075 molar. Es lo que pasa que no ha cogido el 5, ¿eh? Ha cogido nada más que la primera decimal, 0,07, y por eso no le da exactamente lo mismo número que a nosotros, pero vamos, que listo, así de facilito, ¿no? El problema. Bueno, pues vamos a hacer ahora este problema que nos dice que al hacer la electrólisis del cloruro de sodio se depositan 12 gramos de sodio en el cátodo. Vale, claro, el metal siempre se deposita en el cátodo. Dice moles de cloro gaseoso liberado en el ánodo. Bueno, a ver, aquí aparece lo del ánodo que hemos hablado del cloro, ¿recordáis? Bueno, pues vamos a dividirlo en dos y vamos a empezar por el cátodo. En el cátodo, ¿qué tendríamos? En el cátodo tendríamos, para empezar, el cloruro de sodio se funde y libera sodio más y cloruro. Pues en el cátodo tendríamos que el sodio más un electrón, pues forma el sodio metálico, sodio sólido, ¿vale? Y este es el que se deposita en el cátodo, siempre se deposita en el cátodo, ¿vale? Y en el ánodo me encontraría que el cloruro se transformaría en cloro, pero esta es una oxidación. Entonces, primero ajustamos el cloro y ahora como vemos que se pierden 2 electrones para igualar las cargas, ¿vale? 2 negativos por 2 electrones. Es que pasa de cloro menos 1 a cloro 0, pero es que son 2 átomos de cloro, ¿eh? Por eso concuerda todo, ¿vale? Muy bien. Me vengo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues si yo tengo 12 gramos de sodio, vamos a ver cuánto es en moles. 12 gramos de sodio, lo paso a moles, sería un mol 23 gramos. Y miramos a ver cuánto nos sale. Sería 12 entre 23... y sale 0,52 moles. Muy bien. Y ahora vamos a hacer el siguiente estudio. Yo voy a poner la formulita de la ley de Faraday, pero la voy a poner en carga eléctrica. ¿Por qué la pongo en carga eléctrica? Pues porque no me da ningún dato de intensidad ni de tiempo. Entonces cuando veáis que pasa eso, que pone carga eléctrica. Este sería Z, y no sé si os doy cuenta que puedo calcular esa carga eléctrica sin ningún problema. Sería 0,52 la carga eléctrica, que es la que quiero averiguar, y este sería 2 y este 96.500. De aquí sacamos la carga eléctrica, perdón, 2, sería 1, ¿eh? ¿Vale? Que no sé por qué he puesto el 2. Vamos a ponerlo bien. 1, ¿vale? Ahora, Z, ¿eh? Este es 1, no sé por qué se me ha ido un poco la cabeza. Sería 0,52 por 96.500 y nos sale 50.180. Puesto en coulombios, esta es la carga eléctrica. Y ahora vamos a hacer un razonamiento muy rápido. Si esta es la carga eléctrica que ha pasado por el cátodo, por el ánodo tiene que pasar la misma. Los electrones no desaparecen. Entonces aquí la carga sigue en la misma, ¿eh? 50.180. Y ya podemos hacer muy rápido el problema. Ahora Z sí que vale 2, no como antes que valía 1, ¿vale? Y ahora ya podemos poner, buscamos los moles de cloro, ¿eh? Pues ponemos Q Z partido de F, fijaros que fácil el problema, ¿eh? 50.180, porque la carga no puede desaparecer, los electrones no se desvanecen en el aire, sino que van circulando de un lado para otro, y aquí sería 2, lo mismo sería si hubiera otra cubeta al lado, la otra cuba también pasaría la misma corriente, ¿eh? Y 96.500, y miramos a ver cuánto sale, pero vamos, muy lógico saber, imaginarse que va a dar la mitad, sería 50.180 dividido entre 2 por 96.500, y da pues efectivamente la mitad, 0,26 moles de cloro, ¿vale? Bueno, pues pasamos al siguiente. Dice volumen de cloro, el volumen que ocupa esto, bueno, esto es un P por V en RT, esto lo diré más, lo ponemos. La temperatura me dice que es 100 grados centígrados, pues le sumo 273, ya la tenemos en grados Kelvin, ¿vale? Esta sería la temperatura, 373 grados Kelvin, y el cerito, y la presión sería 700 milímetros de mercurio, pues ponemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, y miramos a ver cuánto nos sale, sería 700 dividido entre 760 y nos sale 0,92 atmósferas. Y ahora ya pues nada, ponemos P por V en RT y vamos sustituyendo 0,92, el volumen que queremos calcular, N,
el número de moles pues sería el 0,26, ¿no? Que hemos calculado antes del cloro, ¿vale? 0,26, pues lo ponemos 0,082, nos pide el volumen de cloro, ¿eh? Y la temperatura que es 373. Nada, lo despejamos de aquí, el volumen pasando el 0,92 dividiendo y lo que nos dé pues acá por 0,082 por 373 dividido entre 0,92 y lo que dé pues la solución 8,64, ¿vale? Y nada, pues listo. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Dice, al pasar una corriente eléctrica por una disolución acuosa de nitrato de cobalto 2, se desprende oxígeno en el ánodo. Bueno, este nos va a dar un poco de problemas. Es que no es el cloro, es que el cloro es mucho más fácil. Bueno, voy a hacerlo fácil. Dice, y se deposita cobalto en el cátodo. Dice, calcule la intensidad de corriente que se necesita para depositar 842 gramos de cobalto. El apartado es muy fácil, ¿eh? Es cobalto 2, entonces ponemos ya nuestro cátodo y nada, ya esto ya debería ser casi una rutina, ¿eh? Cobalto 2 más 2 electrones, pues cobalto sólido, que es el que se deposita en el cátodo, siempre es igual, ¿vale? Ya sabemos cuánto vale Z, Z vale 2, pues vamos a calcular lo que nos pide la intensidad de corriente. Vamos a coger los 8,42 gramos de cobalto y los vamos a pasar a moles. Ponemos un mol y abajo ponemos la masa molecular, que es, bueno, masa atómica en este caso, ¿vale? Que es 59. Y nos sale, vamos a ver cuánto nos sale, sería 8,42 dividido entre 59, nos sale 0, yo voy a poner 0,14 moles, ¿vale? De cobalto. Y ya nada, pues ponemos la formulita. En este caso, como nos dan el tiempo, no sé si lo estáis viendo, nos pide la intensidad de corriente, ¿eh? Tenemos que poner la fuerza I por T. I por T, Z por F, es que no es lo que nos pide, ¿eh? Y nada, vamos sustituyendo. N vale 0,14, la intensidad es lo que quiero, el tiempo me dice que es 35 minutos, entonces lo voy a pasar a segundos. 35 minutos, ponemos que un minuto son 60 segundos, y a ver cuánto nos sale esto en segundos. Sería 35 por 60, 2100. Pues nada, lo multiplicamos por 2100. Y abajo pues ponemos Z, que hemos dicho que vale 2, y 96.500. Lo despejamos directamente, ¿vale? Esto pasaría multiplicando, el 2100 pasaría dividiendo, pues sería 0,14 por 2 por 96.500 dividido entre 2100. Y nos sale 12,87, ¿sí? 12,87 amperios. A él le sale un poquito más, pero yo creo que es porque él ha puesto un poquito más de moles. Sí, es que sale 0,14 algo, ¿vale? Y con eso ya yo creo que ya se redondearía al número que le sale a él. Que no sale tan lejos, le sale un poquito y ya está. Dice, volumen de oxígeno gaseoso medido en condiciones normales que se desprenden en el ánodo. Bueno, el problema aquí que no me voy a encontrar es que no es cloro, entonces en el ánodo el oxígeno proviene del agua. Sería el agua que se va a descomponer y es una oxidación, cuidado, se va a descomponer y entonces por un lado va a dar oxígeno 2, y entonces ya para empezar tengo que ajustar le pongo un 2 aquí para tener mis dos oxígenos y luego libera 4H+, lo estáis viendo, ¿no? 4H+, y ahora me quedarían los electrones, pues tiene que ser 4 electrones para igualar las cargas. De hecho es que ten en cuenta que el oxígeno pasa aquí de -2 a 0 y son 2 oxígenos, por eso son 2 por 2, 4 electrones, así que Z vale 4, Ya digo que el del cloro es más facilito, que sí, pero bueno, este nos ha tocado. La cantidad de carga tiene que ser la misma, entonces ponemos N y ponemos I por T partido de Z por F, y la intensidad tenemos que poner la de antes. Claro, no me va a dar lo mismo que el ya, porque el problema que nos estamos encontrando aquí es que como llevamos aquí tenemos una diferencia con respecto al resultado, aquí se va a aumentar la diferencia, 4 por 96.500, pero bueno, lo que hemos puesto. Yo creo que viene desde aquí, que he puesto 0,14 y era 0,14 algo, no sé si me habéis escuchado dudando, y debería haber puesto un decimal más, pero va, da igual. 12,87 por 2100 dividido entre 4 por 96.500. Y nos sale 0,07 moles de oxígeno.
Y como es en condiciones normales, ya podemos ir muy rapidito, ¿no? 0,07 moles de oxígeno, pues un mol en condiciones normales, si acordáis, eran 22,4 litros. Y esto sería ya litros de oxígeno. Lo multiplicamos por 22,4 y ya os dije que nos íbamos a ir perdiendo un poquito. Bueno, no te creas, 1,57 no se ha quedado tan lejos, muy cerquita del valor final, pero bueno, ya está, ya tenemos resuelto el problema. Vamos al siguiente, al 42. Dice, una disolución acuosa de una sal de osmio se electroliza durante 2 horas con una intensidad de 1,5 amperios. Dice, calcule la carga del ion de osmio en la disolución, sabiendo que en el cátodo se han depositado, claro, en el cátodo, como siempre, 3,548 gramos de osmio. Vale. Esta es la típica en la que se pone esto, osmio, y aquí se pongo Z más, y ahora le pongo más Z electrones. Creo que lo entendéis, ¿no? Son los electrones, claro, es lo que vale la Z. Y aquí daría osmio sólido. Asusta un poco lo del osmio, pero que me da igual. Lo único que tengo que averiguar es esta Z, ¿vale? Que es la carga del osmio, claro, que es la que necesito para neutralizarla para que se forme el metal. Como me dan la intensidad y el tiempo, pues lógicamente voy a poner la formulita esta, ¿no? Ponemos aquí I por T, Z por F, y necesito que averiguar este. Pues entonces este vale 96.500, esto vale 1,5, son 2 horas. 2 horas ya creo que os lo he dicho ya anteriormente, que una hora son 3.600 segundos, entonces 2 horas son 7.200 segundos. Si tú te acuerdas, lo puedes poner directamente, De hecho, yo lo voy a poner aquí directamente. 7.200. Aquí sería Z, que es lo que estoy buscando, aquí 96.500 y me falta el número de moles. El número de moles lo vamos a sacar simplemente por la masa atómica. Y ya el problema está resuelto, Un mol y 190 con 2 gramos de osmio. Aquí vamos a poner algún decimal para que salga bien. Dividido entre 190 con 2. Vamos a poner 0,0. Es que otra vez está muy guay. Yo voy a poner 187 moles de ohmio. Y ya está. 0,0187 moles de ohmio. Pues despejamos de aquí la Z. En este caso la Z, lo voy a poner por si alguno sería, Lo único que haría la Z sería pasar para acá multiplicando y este para acá dividiendo. Entonces me quedaría la operación así. Este ni se entera y el otro pues sería 0,0187 por 96.500. Y ya lo que nos salga pues sería la solución. Vamos poniendo, 1,5 por 7.200 dividido, y ojo a poner el denominador una multiplicación por el entre paréntesis, 0,0187 por 96.500. Me sale 5,99. 5,99, evidentemente esto es 6, ¿vale? Ponemos así, que más o menos sería 6, que es la carga del osmio. Bueno, problema sencillito, ¿no? Creo yo, ¿no? Pues pasamos al siguiente, que es un problema, que es un problema un poquito más complicado, Vamos a ver, dice que en la electrólisis de una disolución acuosa que contiene sulfato de zinc y sulfato de hierro 2 se deposita todo el hierro y todo el zinc. Bueno, vamos a empezar por ahí. Si yo me voy a mi cátodo, entonces me voy a encontrar el zinc, recordad que tenía 2 cargas positivas, pues más 2 electrones y se deposita zinc. Y el otro, que es hierro 2, pues es similar, ¿no? Más 2 electrones. Así. Y dice que se han depositado los dos, Vale, dice, para lo cual se hace pasar una corriente de 10 amperios durante 2 horas. Aquí dice durante. Dice, obteniéndose una mezcla de ambos metales que pesan 23,65 gramos. Es decir, la masa de zinc, vamos a ponerlo con M, más la masa de hierro, tiene que ser igual a 23,65 gramos. Esto es obligatorio. Muy bien. Dice, calcula el porcentaje en peso de cada metal. Bueno, vamos a ver, yo tengo aquí dos incógnitas, que es este y este. Entonces necesito dos ecuaciones. Una es esta, evidente, es lógico, ¿no? La suma de los dos me tiene que dar 23,65 y la otra la voy a sacar por la ley de Faraday. La ley de Faraday lo que me dice es que el número de moles sería I por T partido de Z por F. Pero fijaros que Z es el mismo para los dos. Es decir, que yo, a ver si entendéis lo que voy a hacer. Este número de moles, ¿de qué será? Pues será los números de moles de los dos. Porque es que los dos van a funcionar igual. Así, ¿vale? ¿Lo entendéis? Y voy a calcularlo ya, a ver cuánto me sale.
La intensidad me dice que es de 10 amperios, el tiempo dice que es 2 horas, que sabemos que son 7200. Z vale 2 para los dos, si no, no podría hacer esto, si no fuera el mismo valor. 96.500. Y vamos a ver cuánto nos sale. Sería 10 por 7.200 dividido entre 2 por 96.500. Y nos sale 0,373 moles. Pues ya tengo mis dos ecuaciones. Es decir, la suma de los moles de uno y de otro me tiene que dar 0,373. Claro, el problema aquí es que yo necesito... a ver cómo lo explico. Yo lo que necesito es tener las mismas unidades en uno y en otro. Porque claro, aquí tengo masa y aquí lo que abajo tengo moles. Pero bueno, yo tampoco es tan complicado. Porque yo puedo pasar de uno a otro sin mucha dificultad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, fijaros cómo lo vamos a hacer. Nosotros sabemos que el número de moles es siempre la masa en gramos partido de la masa molecular. O de la masa, sí, vamos a poner masa molecular, ¿vale? Fijaros cómo están relacionados. Entonces, la masa de un elemento pues sería el número de moles por su masa, en este caso masa atómica, porque son átomos de zinc o de hierro, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a cambiarlo. El de arriba, vamos a utilizar esto, me quedaría la masa de zinc, ¿cómo sería? Pues sería los moles de zinc por su masa atómica, que es 65,4. Y la del hierro sería la masa del hierro, el número de moles de hierro por su masa atómica, que es 56. Y esto tiene que dar 23,65 gramos. O bueno, ya 23,65, vamos a quitarnos ya lo de los gramos, que no nos interesa. Y en la de abajo, pues nos quedaría ya también moles de zinc más moles de hierro igual a 0,373. Vaya problemita, este es fuera de categoría. Ya nada más que resolver esta ecuación, la única manera coherente de resolverla bien yo creo que hacer un sistema de ecuaciones es despejar uno de los dos. Voy a poner este así, ¿vale? ¿Veis? Y lo voy a sustituir arriba. Alguno ya dirá, madre mía, pues si este es un problema un poco, es difícil, realmente yo creo que está al límite de lo que nosotros podemos exigirnos, pero bueno, ya lo voy a terminar. 65,4 más moles de hierro por 56 igual a 23,65. Y vamos a ir haciendo operaciones. Vamos a quitar ese paréntesis que nos está molestando. Sería 0,373 por 65,4 y nos da 24,39. 24,39. Sí, vamos a poner dos decimales. Menos 65,4 por masa de hierro. Y ahora aquí me quedaría, pues 56, he puesto el número delante para que se vea más bonito. 23,65. Pues nada, lo que vamos a hacer es, me sale negativo aquí y allí también negativo, aunque lo voy a cambiar todo de sitio para que me salga bien. 24,39 menos 23,65 y aquí ponemos 65,4 masa de hierro menos 56 masa de hierro. Vamos a ver cuánto hierro me sale aquí. Sería 65,4 menos 56. Me sale 9,4. 9,4 por el número de moles de hierro. Y ya lo único que tenemos que hacer es pues restar esto y dividirlo para sacar los moles de hierro. Vamos a ver cuánto nos salen los moles de hierro. Sería 24,39 menos 23,65, ¿verdad que no me equivoco? 23,65, sí. Y lo dividimos entre 9,4. Y nos sale 0,070, a ver, 0,0787, ¿vale? Estos serían los moles de hierro. Y los de zinc, pues sería la diferencia. Sería 0,373 menos 0,0787. Nos sale 0,294. Pero claro, a ver, yo quiero ponerlo esto en gramos porque es lo que me pide el porcentaje que hay de cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Vamos a hacerlo, ya terminamos aquí, cogemos los 0,0787 moles de hierro y lo pasamos
lo pasamos a gramos, que serían 56 gramos, y miramos a ver cuánto nos sale. Sería 0,0787 por 56. Me sale 4,44. Es que no quiero quitar muchos decimales, pero vamos a poner 4,407 gramos de hierro. Listo. Y el otro, que sería 0,294 moles de zinc, pues nada, ponemos un mol, y la masa atómica del zinc, recordad que era 65,4, ¿verdad? Sí, 65,4, pues sería 0,294 por 65,4, y nos da 19,227. Y ya lo único que tengo que hacer es sumarlo para ver cuánto sale el total, más 4,407 más el otro, y nos sale 23,63. Bueno, a ver, no tendría que haberlo sumado, que no, porque bueno, una forma buena de demostrar que lo estoy haciendo bien, porque me tiene que dar lo que ven aquí, 23,65, ¿ves? Sale muy parecido, ¿eh? Sale 635, que es casi lo que debería haber salido, ¿eh? Y ya podemos hacer el porcentaje que hay de cada uno. De hierro, ¿cuánto habría? Pues de hierro tendríamos simplemente sería 4,407 gramos de hierro, de un total de 23,635 gramos. Lo multiplico por 100 y ya saco el porcentaje del hierro. Sería 4,407 dividido entre 23,635 por 100. Me sale 18,65%. Y el zinc, pues es lo que le falta, ¿vale? Hasta llegar a 100. No hace falta que lo hagamos. 81,35%. Un problema que no os gustaría nada, pero nada. Habría quejas enormes en un examen por este ejercicio. Nos sale más o menos cuadrado, ya digo, no mucho, pero muy bien, bastante bien. Y bueno, y la verdad que sería entendible las quejas. Yo creo que es un problema que se sale de vuestro nivel, pero tampoco viene mal verlo, ¿no? Creo yo. Y venga, vamos a pasar al último, que me da la impresión de que es mucho más facilito. Dice, en una cuba electrolítica que contiene cloruro de cobre 2 fundido se hace pasar una cierta corriente durante 2 horas, observando que se deposita cobre metálico y se desprende dicloro. Bueno, esto es de lo que nos gusta a nosotros. Dice, determine la intensidad de corriente necesaria para depositar 15,9 gramos de cobre. Fijaros que es cobre 2, ¿vale? Sería cobre 2, pues entonces nada, tendríamos en el cátodo, este es de los fáciles, ¿eh? Este no nos va a dar ningún problema, lo ponemos ya. Cobre 2 más 2 electrones para dar cobre. Me dice que son 15,9 gramos, pues 15,9 gramos, pues lo pasamos a moles. Para ello necesitamos la masa atómica, que es 63,5 gramos, y a ver cuánto nos sale. Venga, sería 15,9 dividido entre 63,5, me sale 0,25 moles. 0,25 moles de cobre. Y ya ponemos nuestra formulita, ¿eh? I por T, Z por F. Z estamos viendo aquí que vale 2, y nada, N vale 0,25. La intensidad de corriente es lo que me pide, ¿verdad? El tiempo, 2 horas, 7200. Siempre ponen 2 horas, ¿verdad? Abajo Z, que vale 2, y 96.500. Pues nada, despejamos la intensidad de corriente y ya está el problema resuelto. Igual que el anterior, vamos. 0,25 por 2 por 96.500, y ahora dividido entre 7200. Y nos sale 6,7. Esta es la intensidad que circula por este y por el ánodo, que yo creo que me va a preguntar algo del cloro. ¿A qué no me equivoco? Ahí, ¿lo veis? Con volumen de cloro típico, ¿eh? Pues entonces recordar 6,7 la intensidad. Y ahora me voy al ánodo. En el ánodo es el del cloro, que es mucho más fácil que el del oxígeno. Entonces recordar que era el cloruro, ¿vale? Para dar lugar a cloro. Lo igualo, más 2 electrones. Y entonces hacemos lo de siempre. Z vale 2. Y ponemos lo de, pues nada, ponemos ya N, I por T, y Z por E. Y total, que nos va a dar lo mismo de antes, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a hacer, ¿eh? La intensidad, pues 6,7 era, ya se me olvidó, 6,7, sí, perdón. 6,7 era 2 horas, ¿no?
7200, va a dar lo mismo, que no estoy viendo que estoy viendo los mismos datos, va a dar el mismo número de moles, porque es por la estequiometría de la reacción, pero que a nosotros nos da igual, nosotros lo hacemos como siempre y comprobamos que nos va a dar lo mismo, que no es tontería, porque son los mismos números, dividido entre 2 por 96.500. Pues nada, 0,25, claro, lo que daba aquí es que nos da lo mismo, pues son los mismos números. Y ya está, dice que a 25 P por V NRT, a 25 grados centígrados, que sería 298 grados Kelvin. Esto recordad que era sumándole 273. La presión me dice que se porta bien, es una atmósfera. 0,25 por 0,082 por la temperatura que hemos dicho que era 298. Y a ver cuánto sale el volumen y ya hemos terminado. Sería 0,25 por 0,082 por 298. Y me sale 6,1 litros de cloro. Y con esto pues cerramos ya los problemas de electrólisis, que hemos hecho todos los que hemos podido, ¿no? La verdad que con esto basta y sobra.